Les habla la doctora María Los Ángeles Viamonte. Estamos aquí en el noticiero editorial MAR al 5 de octubre. Vamos con las noticias internacionales y podemos observar que en esta semana, con mucha preocupación, se vio que la doctora Michelet estuvo haciendo la denuncia de las amenazas contra ONG. El de Guatemala estuvo denunciando que los narcoaviones, el 95%, pasan por su país y los trabajadores estuvieron en la ONU reclamando su Estado de Derecho. La doctora María Corina Machado llama la atención al CPI para que se pronuncie. Se observa también que en la economía la destrucción es masiva. Los diferentes países, uno de ellos Paraguay, debe una millonada a Venezuela y no se siente corresponsable a darle el dinero. Vemos también que Pequibén, y así como Pequibén, todo el parque industrial está totalmente abandonado, sin gerencia, sin recursos, sin auditoría, sin procesos administrativos ordenados. En ese sentido también Rusia se quedó con uno de los buques más grandes de Venezuela que transportaba gasoil y no se sintió corresponsable a ningún tipo de negociación. Vemos entonces con mucha preocupación que todo el parque industrial está absolutamente destruido. No hay ninguna esperanza de recuperación porque depende principalmente del Estado en cuanto a sus ingresos, porque está paralizada su proceso productivo y como proceso de agroalimentario también los mercados están totalmente fuera de orden. Una de las industrias más importantes es el monómeros y en este momento fue declarada en quiebra después de ser denunciada y está en un proceso de auditoría. Se dice que los responsables son el señor Guaidó y el señor López, así como los partidos de la oposición G4 quienes estuvieron administrándola y su efectividad fue totalmente negativa. Por otro lado está la disputa a nivel jurídico por Citgo y el presidente de Estados Unidos, Biden, reintegró todos los impuestos recaudados de Citgo para que éste pudiera recuperarse. Nicolás Maduro de esa manera exige que se le devuelva monómetros y Citgo cuando no ha tenido una excelente administración. Tal situación hace que toda la colectividad esté exigiendo de la oposición manifestarse en contra de esta situación. El señor Omar González exige explicación acerca de esta situación y hacer responsable a los G4 quienes estaban siendo los que administraban esta situación. Y la reconversión llegó, se le quitaron 14 ceros al bolívar. En ese sentido, se vio una explosión de inconformidad porque aumentaron los precios, aumentaron los servicios, el gobierno aumentó la gasolina al 100% y se creó una crisis de persecución. Cerraron a Traqui y empezaron las regulaciones a nivel de la moneda, que la banca se colapsó y en ese sentido, bueno, la opinión del doctor González es que fracasó la reconversión y se sigue manteniendo el caos. La población algunas personas inconscientes empezaron a invadir apartamentos, se amenazó a estos invasores y tuvo que el Ministerio Público tomar acciones y persiguió y hasta creo ya se encarcelaron a algunas personas que estaban invadiendo las edificaciones del sector privado. Fue declarada la población de Venezuela en un 94% pobre. Y en ese sentido se llama la atención de las políticas del Estado. Los chilenos
protestaron contra los inmigrantes venezolanos que venían de Perú pidiendo auxilio por la situación crítica que estaban. Estados Unidos revocó las solicitudes de visa para los venezolanos y las personas que están inmigrando, que se van por los bosques, declaran pues que han tenido incluso que comer de gente muerta, gente que han muerto, han visto situaciones demasiado difíciles, violaciones. Y esto pues llama la atención. Por fin abrieron, después de 6 meses, las fronteras entre Colombia y Venezuela, y esto va a permitir la fluidez de comercio. Se declara pues la corrupción en el estado de salud. La ministra de Salud se llevó una cantidad de millones de dólares, y aquí tenemos a una de las doctoras que le dio COVID y no tiene ni siquiera la cama. Se pide fe de vida para estos generales que están acá, y bueno, podemos ver que la crisis ha estallado y se encontraron cabezas y tiraron cabezas, gente ejecutadas, y también los de las sierras fueron personas también ejecutadas por el poder del dominio de la tierra y el comercio. La situación se complica y Colombia está manifestando pues que la FARC y el ELN, entre otras institucionalidad adversa al Estado de Derecho, están penetrando en Venezuela, y así lo han denunciado su presidente Duque a nivel internacional ante el CPI. Asimismo lo va a hacer el presidente Bolsonaro de Brasil, para que el CPI se agilice en sus gestiones al reconocimiento de Maduro y del Estado fallido que existe en Venezuela, para que se establezca pues el orden que se requiere para que las sociedades y las democracias avancen como está establecido en el derecho. De esa manera podemos también observar que los militares llaman a los jubilados militares a que lleven una bolsa para recoger 5 votos como su participación agroalimentaria libertaria del Ministerio de la Defensa. Llamamos y reconocemos a todos los docentes. Feliz Día Mundial, y estamos con ellos de corazón, de fe y de voluntad, de voz, a reconocer pues de su vocación, y ellos también expresan que es el salario que no los lleva a nada, y su protesta obligó al que el gobierno llamara a clase el 25 de octubre, aún en contra de su protesta, y llamaron a la chamba juvenil para que de esa manera se le dé en contra de ellos. El tema de Venezuela, yo sí quiero decirles que a mi criterio, Venezuela es una amenaza para la estabilidad de Colombia. Venezuela no es una nación, Venezuela se diluyó. Venezuela es una cueva de piratas gobernada por delincuentes, por el cartel de los soles, por las FARC, el ELN, Hezbollah, los chinos, pero la mafia china y la mafia rusa. Tienen toda la frontera llena de antenas para hacer los sobrevuelos de aviones no tripulados, por eso a cada rato pasan para acá. La intención desde hace 80 años del comunismo, que sí existe y está vivo, es destruir a Colombia por su ubicación geoestratégica. Eso no es ningún cuento. Y tristemente, yo no veo la transición de Venezuela con una oposición que terminó estando vendida a los chavistas. Lejos están de poder recuperar su país. Ojalá lo hicieran. No creo que sea por las vías pacíficas, y no creo que haya hoy nadie en el mundo que se atreva a hacer una intervención militar. Tenemos que pensar que sí hay una economía de frontera, sí, entiendo que la frontera está abierta, no está cerrada, y ellos tienen una dinámica propia donde siempre hay una simbiosis entre legalidad e ilegalidad, que es un reto, claro que es un reto para la seguridad nacional, pero usted no puede obstaculizar y obstruir un intercambio donde la familia es venezolana y colombiana. ¿Cómo no dejas pasar si cuando cerraron la primera vez, o cuando echó Maduro a los colombianos, que les tumbó la casa, que se las marcaba como si fuera nazi, todos tenían doble nacionalidad, o su papá era venezolano y su mamá colombiana? ¿Cómo manejas eso? Eso es desafiante.
Pero primero debe estar la seguridad nacional, la seguridad de los colombianos. Gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Ve las láminas, marico, ve las láminas, cómo rueda, mira, ve. A la verga, loco, mira, mira las láminas. Marico, ve las láminas. Marico, se cerró ahí en la vaina, ve. Una huevonada, huevón, te echando abajo de esa verga. Marico, ve esto. Mierda, primera vez Margarita, esta mierda, ve un tornado. Huevonada, ve esa mierda, la te. Mira, ve, a la mierda, cómo te echando abajo los garpones. A la verga. Mira, ve las láminas como la abuela. Las láminas como la abuela, mira, ve las láminas. Todo lo que se ve arriba como Zamuro es lámina. Mira, ve. Mira cómo vuelan los garpones, dan los garpones. Mira, hay que enterrar. Mira, ve, vuela como Zamuro. Marico, esta mierda viene para acá, huevón. Viene para acá, huevón, viene para acá. A la verga. ¡Tírase en el suelo! ¡Tírase en el suelo! Bueno, mi reflexión es particularmente que llamo un poco la reflexión al CPI, dado pues a la emergencia organizativa de Estado y la necesidad de reinstitucionalizar el Estado democrático y administrativo de Venezuela, así como la necesidad que tiene de saber que su única función es restablecer el Estado social. La única función del sistema jurídico es restablecer el Estado social. Se ha denunciado el Estado jurídico de Venezuela, que no representa el Estado de Venezuela, sino los intereses propios del régimen y este monopolio que tiene cuya pretensión destruir a Venezuela. Se ha denunciado igualmente a los militares quienes han tenido o han secuestrado la estructura del Estado para delinquir o para delinquir. Están instaurando a personeros que han sido denunciados por ser criminales y de esa manera no se visualiza propósitos idóneos al Estado de Derecho y a la saneación de Venezuela. Por otro lado, está la negociación de un Estado administrativo entre el sector de la oposición y el sector del gobierno en México. Pero resulta que dada todo lo que se está observando, es algo de distracción o no son las personas idóneas las que están en el frente para el restablecimiento de una negociación que vaya a favor de Venezuela. Todo lo que se observa es el aprovechamiento de una situación catastrófica que se está viviendo en el mundo y no hay conciencia de lo que está sucediendo. Lo que se ha alargado ha sido para favorecer el delito y esto no puede ser. De esa manera que yo llamo a la reflexión a las autoridades internacionales, a la ONU, al CPI, a la Oficina de Derechos Humanos Internacionales, para que no es que se pronuncien, no es que hablen, es que tomen acciones en referencia a ser respetadas como una institucionalidad jurídica internacional. Porque por otro lado, su irresponsabilidad o su negación a la verdad o a establecer lo correcto ha generado que todo se distorsione y que vayan abarcando campos que hoy día es un caos corregir. Todos tenemos un grado de conciencia. Lamentablemente, los que están en el frente parece ser que no precisamente tienen o conciencia
o gerencia o profesionalización o intereses dados a conservar el Estado. De esa manera hay que hacer las correcciones necesarias y para muchos estas elecciones políticas que se están realizando, se van a realizar el 21 de noviembre, no es la solución, sino la intervención militar. Pero antes de una intervención militar está y debe ser obligado el CPI, la Oficina de Derechos Humanos y la ONU y todas las autoridades internacionales a tomar medidas en el asunto, porque ya el efecto es drástico, no solamente para Venezuela, para Colombia, para Brasil, para Latinoamérica, para Norteamérica, para Europa, para todos han sido afectados y no han tenido la capacidad de correlacionarse o de compararse con esta otra llamada enfoque agresivo o delictivo. Entonces, es mucho lo que deja pensar para aquellas personas o aquella población o aquella sociedad que está atrapada atrás. Nosotros tenemos la esperanza de que todo se va a resolver, somos positivos, creemos en Dios y todos los esfuerzos que hacemos día a día por divulgar, por arriesgar, por enfrentar o por tratar de dilucidar la búsqueda de un camino donde todos estemos en completo acuerdo, sin chantaje, sin dominio y donde la verdad sea cristalina, transparente y sin sometimiento o dominación de los que controlan los sistemas. De manera que, llamamos nuevamente la atención a las autoridades internacionales para un pronunciamiento y un consenso donde estas autoridades, llamadas autoridades usurpadoras o de facto del Estado de Venezuela, que no están en la estructura democrática institucional de Venezuela, tomen la conciencia y negocien su salida de Venezuela porque no les queda otra. No les queda otra más que negociar su salida. Aunque ustedes reclamen ser muertos o instaurar un sistema comunista que enfrente el sistema democrático, no podrán lograrlo. Hasta ahora las medidas han sido negociadoras y de conciencia y para eso ustedes la han aprovechado para arrebatar todo tipo de normalidad ciudadana. Entonces, gracias por seguirnos, seguimos en esta lucha. Nuestra intención es básicamente llamar al estado de conciencia de las autoridades internacionales, sociales, políticas, económicas, para recuperar al mundo. Ya vemos los volcanes, los terremotos y toda esa serie de cosas que han estado sucediendo. ¿Por qué? Porque la Tierra está hablando y el virus incluso, de algo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Que si esta irracionalidad política que está controlando el mundo se va al centro de la tierra a explotar su riqueza de una forma desorganizada y destructiva, la tierra le da una respuesta. Y esa es la respuesta. Los volcanes, los terremotos y todo ese problema de los climas que está sucediendo en estos momentos. Bendiciones, muchas gracias por seguirnos y seguimos en la vida tratando de sanear y de participar y de llevar nuestra voz. Bendiciones.